Tomen asiento, hermanos. Amén. La semana pasada, hermanos, leímos y dimos un vistazo rápido al libro de Génesis en lo concerniente a la creación del varón, la mujer y el establecimiento del matrimonio. Es parte sumamente fundamental, hermanos. Es más, es lo primero que se resalta acerca del ser humano. Y ya que hemos visto esos pasajes y los hemos leído, no necesariamente voy a leer todo hoy día, pero sí recordarles algunos conceptos que hemos visto. Y estamos ahorita obviamente enfocando al plan de Dios para el hombre, porque este pasaje son tan ricos, realmente varias veces le han preguntado a pastores, a hermanos, con qué libro se quedarían de la Biblia. Algunos dicen Romanos, y sería una difícil decisión si a uno le dieran a escoger, ¿no? Pero para mí el libro de Génesis es un libro que cada vez que lo leo, he leído estos primeros capítulos infinidad de veces y cada vez que lo leo es nuevo, es más profundo. La grandeza del Dios creador y redentor se ve aquí de una manera muy especial. Pero recordemos entonces, hermanos, algunas cosas en general que vimos la semana pasada acerca de la igualdad que hay entre el varón y mujer. Ambos son seres humanos, no son distintos. Y creerán o no, lo mencioné en algunas culturas, en algunas épocas de la historia, y quizás en el presente, en algunos lugares, en Oriente, sigan pensando de la mujer como una subcreación, como algo defectuoso. Pero no, la Biblia le da dignidad a los dos, al varón y a la mujer. Son la misma humanidad. La mujer fue hecha del hombre, para que no quede duda. Así como cuando el Señor se encarnó en una mujer, para que no nos quede duda de que Él era humano, si no el cuerpo de una mujer rechazaría a un ser de otra especie. Ambos fueron hechos a la imagen de Dios, lo vimos en el capítulo 1, lo cual quiere decir que el patrón para ambos era el mismo, la imagen de Dios, ¿no? Que claramente en el Nuevo Testamento se nos dice que es Cristo, la imagen de Dios. En Colosenses capítulo 1 y en Romanos 8 se dice que se nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. O sea, hay un patrón, y es que todas las criaturas humanas tengan esa resemblanza de Cristo, a quien el Padre ama perfectamente, con quien el Padre tuvo comunión por toda la eternidad, y como dice la Escritura, en quien su alma tiene contentamiento. Una expresión, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no tiene alma en el sentido humano, pero el Padre se complace en Cristo. Entonces, Él formó al hombre y a la mujer en ese aspecto, y en la redención a ambos se nos está haciendo a la imagen de Cristo. De habernos encontrado Dios con una imagen totalmente deformada, destruida por el pecado, hemos sido perdonados y ahora estamos siendo hechos a la imagen de Cristo. Ojalá tú y yo anhelemos ser como Cristo, perfecto, santo, con un amor perfecto hacia su Padre, con amor a la justicia y con aborrecimiento por la maldad. Porque no se trata de ser como Cristo en su gloria, en su divinidad, error que cometen muchos, sobre todo en el ambiente de la superfe, donde creen que ser como Cristo es prácticamente volar o tener poderes sobrenaturales. Entonces, ambos fueron hechos a la imagen, diseñados a la imagen. Hagamos al hombre a imagen de Dios, dice, varón y hembra los hizo. Ambos fueron hechos, dice, conforme a nuestra semejanza, es decir, para que tengan una relación, la semejanza de Dios es la relación que hay en la Trinidad, una relación de gozo, de amor, de aprecio. Estoy usando términos humanos, obviamente, ¿no? Donde el Hijo honra al Padre, el Padre exalta al Hijo, el Espíritu Santo glorifica a los dos. Es una comunión perfecta, gloriosa. El hombre fue creado también para ser un ser relacional y tenga una relación gloriosa y fructífera como lo hay en la Trinidad.
Fueron ambos, varón y mujer, creados para tener señorío sobre la creación. O sea, a la mujer también se le concede que junto con el varón ejercieran señorío, que implica el cuidado de lo que Dios les entrega para que mejore, digamos, para que produzca, para que se incremente. Ambos fueron bendecidos por Dios por igual. Un varón y una mujer son igualmente bendecidos por Dios ahora en Cristo. Y la instrucción de Dios fue para ambos, fue para el varón y la mujer. La mujer tiene toda la capacidad del varón de entender la revelación de Dios en las Escrituras, de conocer a Dios, de entender doctrina. No hay una limitación, no quiere decir que los hombres pueden ser más inteligentes en ningún aspecto, y menos en la teología. Hay mujeres que destacan en su conocimiento de Dios, en su entendimiento, a veces de ciertas áreas de la doctrina. Y son un deleite leer a veces sus materiales o escucharlas. Entonces, en ese aspecto hay una igualdad entre ambos, hermanos. Pero y a ambos se les da también instrucciones, mandatos. La palabra de Dios, por si acaso, es para los dos. O sea, la palabra de Dios es para que el varón la siga y también la mujer. Ninguno está exento. Y a ambos Dios los cuida. A los dos le dio sustento y los bendijo, ¿no? Esos son aspectos en los cuales somos iguales, pero también vimos distinciones, y la más clara es que dice en el capítulo 1 que los hizo varón y mujer. Somos diferentes en el aspecto físico, biológico, y eso va a tener algunas implicancias también en lo emocional, en lo psicológico. Las mujeres tienen por naturaleza una mayor orientación en ciertas cosas, y es lo natural, es lo sensato. Lamentablemente el feminismo radical, algunos le llaman las feminazis, es ese feminismo violento que trata de destruir y que afirma que ser mujer y las distinciones de mujer es una construcción social, se engañan a sí mismos. Es muy conocido los estudios que han habido en el país quizás más liberal del mundo, donde si hay alguna diferencia entre hombre y mujer fueron borradas hace mucho. Nos referimos a los países nórdicos, en Suecia, Noruega y Dinamarca, donde no hay esa construcción social que hay en otras culturas, y donde ponen a un niño chiquitito, 1 año, de dos niños pequeñitos, varón y mujer, y les ponen juguetes al frente, y típicamente los varoncitos van a un tipo de juguetes y las niñas van a otros. Las niñas van más hacia las muñequitas, a lo relacional, al afecto, y los niños van más a construir cositas, sin que nadie los esté construyendo emocionalmente. Las mujeres tienen más atención a ciertos detalles. Ayer yo llegué a mi casa y una de las preguntas típicas es: ¿te has dado cuenta de esto? Que había comprado algo, ya ni ahí había. Pero me dice, está ahí desde hace 2 días. ¿Qué puede decir uno nada más? Heme aquí, soy culpable. Entonces, hay diferencias. El varón tiene otra perspectiva, pero esas no son diferencias de esencia, sino justamente en cuanto a peculiaridades que son necesarias para ser un complemento. Para ser un complemento, ¿ok? De hecho, en lo físico hay diferencias, y por eso hermanos, es abominable cuando en esta cultura, aún desde el gobierno, quieren imponer una igualdad que no existe. Y, por ejemplo, hacen competir a hombres que creen ser mujeres, les hacen competir con mujeres, y siempre esos hombres que creen ser mujeres les dan una paliza a las mujeres, en box, en carrera o en lo que sea. Porque físicamente el varón está construido de otra manera para el trabajo más fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, hay distinciones, pero no de esencia, sino distintos aspectos emocionales, psicológicos, y tienen fundamentalmente el propósito, de nuevo, de ser complemento, y particularmente para la reproducción. Por eso la biología es importante, para el matrimonio, la reproducción y la crianza de hijos. Un varón no le puede dar leche a un bebé recién nacido. Toda esa falsificación satánica estamos viendo en esta cultura. Mira, te muestran fotos de hombres embarazados, dicen. No, es una mujer
que se cree hombre, que se inyectó hormonas, pero todavía tiene la capacidad de fecundarse, es fecundada, pero no es un hombre. Algo que no pueden hacer los fanáticos de estas ideologías es cambiar la genética de la gente. Por más que digan lo que digan, tú eres X o XY. No te pueden cambiar. Y por eso que el matrimonio, hermano, es una aberración lo que hay en esta cultura cuando se habla del matrimonio gay. No existe tal cosa. Si la idea del matrimonio, de la matriz, es justamente procrear, y Dios dejó eso bien limitado en la creación y nadie lo puede cambiar, por más que se quemen todas las Biblias del mundo. 2 varones o 2 mujeres no pueden procrear. Lo que hacen es falsificar el matrimonio. Tal cosa es una abominación, es una aberración, pero ya los gobiernos por la presión comienzan a autorizar tales cosas y no es así. Entonces, hay una igualdad en esencia, hay ciertas distinciones para hacer un complemento. Y en ese complemento sí vemos que Dios, paren hermanos, aquí, préstate, no fue un pastor machista, no fue Moisés, no fue Abraham, un patriarca, fue Dios quien creó primero al varón. ¿Lo hace eso más importante necesariamente? No, pero le da más responsabilidad. ¿Ok? Es como, ¿de quién espera más responsabilidad en sus hijos? ¿Del último hijo o del mayor? Del mayor, ¿verdad? ¿Quiere decir que es más importante que el menor? No, pero si vino al mundo primero y usted le ha dedicado más tiempo y todo ello, usted está esperando más y va a tener mayor responsabilidad. Y en el antiguo pacto el hijo mayor, el primogénito, recibía la responsabilidad cuando el padre moría de todos sus hermanos también, y a un doble porción. Dios creó al varón primero, le da propósito, le da instrucciones, le da una ocupación, y la mujer es creada como ayuda idónea de él. Ahí viene ese complemento. Somos un complemento. La mujer fue creada como ayuda idónea del varón, pero en ese propósito. No es la ayuda idónea en el sentido de que me tienes que planchar las camisas, me tienes que lavar la ropa, O sea, no quiere decir que eso no puede hacer o no va a hacer la mujer. Pero el propósito va más allá de eso, tiene que ver con los caminos de Dios, lo cual demanda que el hombre sea el primero que está caminando o el que está caminando más en pos de Dios, y la mujer como un complemento en ello. Ambos forman un matrimonio y una familia para criar hijos en el camino y en el propósito de Dios. Ese es el diseño de la familia. ¿Cuál es el diseño? Entonces, hermanos, ¿qué piensas tú de tu familia? ¿Tú crees que es el propósito por el cual Dios te salvó y te ha hecho parte de una familia? ¿Solo pasarla bonito? Dios creó al hombre y a la mujer y a la familia para que estén en su propósito. Por lo tanto, la mujer, al ser parte de ese propósito como ayuda idónea, también tiene el mismo destino, tiene el mismo propósito que Dios le dio al varón. Va a gozar de la misma instrucción, porque no es que a Dios le dice algo al hombre y a la mujer se lo esconde. Y el varón, hermanos, ustedes los varones tienen la responsabilidad de sus casas ante Dios. Si usted es de lo que dice, no, eso se lo dejo a mi mujer porque ella es muy piadosa, usted está fallando en el propósito de Dios. Y ojalá Dios bendiga su hogar, pero Dios le está poniendo a usted un peso en los hombros de su esposa que Dios se lo puso a usted. Y miren que en ese complemento hay algo muy bonito, porque Dios es el quien tiene el plan en todo esto en el capítulo 2 de Génesis, y lo pone a dormir a Adán, etcétera, y de su costado, de una costilla hacia la mujer, se la trae, y él la reconoce. Y él dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y
Pero Adán reconoce algo en ella, reconoce su humanidad, reconoce su identidad con ella y reconoce cualidades en ella, porque no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué Adán en el capítulo 2, verso 23 le llama varona, si del varón fue tomado. Adán mismo la ve y dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué es eso? Hermanos, una cosa es masculinidad bíblica y femineidad bíblica, que es los rasgos, los atributos de cada uno conforme a la Biblia, los aspectos, los detalles, que sí son bien específicos en cuanto a ser masculino y femenino. El género humano, Dios lo creó, o sea, Dios hizo, digamos, a la raza humana e hizo el género masculino y femenino. Interesante. ¿Y en los ángeles? ¿Hay varones y mujeres? No hay. Los ángeles, una pregunta, ¿los ángeles tienen sexo? Y es una pena, es una lástima que los grandes vendedores de productos cristianos ahora pinten a todos los ángeles como mujer. Es un desastre. Porque los ángeles no son mujeres, pero tampoco son hombres como nosotros, con órganos masculinos, no. Pero todos los ángeles son varoniles, varones, en ese aspecto. Porque ser varonil no habla de ser masculino o femenino necesariamente, sino de que a Dios mismo se le llama varón en las Escrituras. Y Dios es espíritu, Dios no es hombre o mujer. Y han visto todo el ataque que hay hoy en día, todas esas blasfemias y abominaciones que están surgiendo acerca de que Dios es mujer, el feminismo nuevamente, destruyendo la imagen de Dios. Pero de Dios la palabra dice Dios no es hombre para que mienta. Él no es un ser humano, Él no es un varón. En la encarnación, el Hijo de Dios se encarna como varón, pero de Dios se dice que Él es varón, por ejemplo, Él es varón de guerra. La varonilidad tiene que ver con esos atributos, por ejemplo, de valentía, de perseverancia, de mantenerse en la verdad, de pureza. Esos son atributos que los tiene tanto el hombre como la mujer. A mí me invitaron a compartir acerca de justamente de varones y mujeres hace un tiempo, y cuando yo les hablaba de la varonilidad de la mujer, algunos dijeron, ¿qué pasa acá? Pero cuando les dije que la Biblia a lo que se refiere es que hay mujeres que, por ejemplo, son tan valientes como un hombre, ¿sí o no? Hay mujeres que han preferido morir por el Evangelio antes que negar a Cristo. Una valentía tremenda. Y puede haber un hombre que se comporte cobardemente, portaos varonilmente, dice el apóstol. Hay mujeres que tienen un esfuerzo, una responsabilidad. Por ejemplo, hay mujeres que cuidan a sus hijos de una manera ejemplar y no son hombres. Esas cualidades del carácter que hacen que alguien sea, digamos, varón, no en el sentido masculino, sino de la valentía, la integridad, la pureza. Y Adán ve en Eva esas cualidades, dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No quiere decir que se parecía físicamente a él. Entonces, hermanos, lo primero que a la luz de este pasaje tenemos que hacer es examinar primeramente los varones. Si Dios nos ha hecho a la imagen, o si Dios hizo al hombre a la imagen de Cristo, y esa imagen fue deformada, pero en la redención Dios quiere volver al hombre a hacerlo a su imagen. No hay manera de hacer a alguien a la imagen de Cristo sin que primeramente necesite ser salvo. Porque tiene que ser salvo, tiene ese hombre que reconocer su deformación de la imagen, que es comparado con Cristo. Cristo es justo, yo soy injusto, yo soy pecador. Él es santo, no. Él ama a su Padre, yo no.
Uno tiene que ver su deformidad en cuanto a la imagen, arrepentirse, lo que llamamos pecado, ser salvo, creer que Dios presenta la salvación, el perdón en Cristo. Y ahí es donde por fe en Cristo uno comienza desde el día que uno es salvo. Y hay una transformación a la imagen de Cristo. Y esa obra continúa creciendo y creciendo y creciendo en nosotros. Entonces la primera pregunta para un varón es, ¿eres salvo? ¿Has visto tu propia deformidad de carácter? Que eres totalmente lo opuesto a Cristo y has rogado salvación a Dios, perdón, y que te dé el privilegio de ser hecho como Cristo. Entonces, hermanos varones, los que estamos acá, aunque esto también va para las damas, pero la pregunta es ahora, ¿estás siendo hecho a la imagen de Cristo? ¿Estás siendo santificado tú en la palabra? ¿Es tu deseo ser hecho como Cristo, ser como Él? ¿Es tu meta ser como Él? Esa es mi meta, hermano. Yo todavía estoy súper lejos. Pero mi meta es espero que el día despertar a la imagen de Cristo. En cuerpo, o sea, ya resucitado y todo. Yo sé que cuando muera y abandone el cuerpo y vaya a la presencia de Dios, ya he abandonado el pecado acá, ¿no? Y en ese aspecto, pero espero mi ser completo ese día, que con cuerpo y alma ame a Dios de una manera perfecta. Que ya no haya ni siquiera asomo de pecado en mi mente. Entonces, hermanos, si no hay un varón que anhela ser como Cristo, no hay familia. En vano está que te hable yo de la crianza de los hijos si tú mismo como varón no deseas ser como Cristo. Si tú estás contento contigo mismo, tú te miras y te miras bueno. No se trata de mirarse y uno despreciarse ni nada de eso, pero a la luz de aquel que es justo, glorioso y perfecto, uno sabe que a uno le falta y uno quiere ser como Él. Hasta los hombres pecadores quieren ser como otro pecador que destaque en algo. Los jóvenes, los niños quieren ser como ese deportista que tiene un talento especial. Eso es innato en el ser humano. Las mujeres normalmente, si no tienen a Cristo, quieren imitar a alguien. Pero nosotros queremos imitar a Cristo. Queremos, pero no como una imitación en sí. Queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Pero si un varón en la casa no quiere ser como Cristo, hermano, está perdida esa familia. No digo sin esperanza, sino me refiero, el capitán del barco. Ahora, como varones, ¿estamos siendo formados a la semejanza de Dios también? En nuestras relaciones con la esposa, con los hijos, con otras personas, con los hermanos en la iglesia. Hay esa relación entre uno y los demás de aprecio, de humildad. Todos los requisitos que la Biblia nos habla de lo que debe haber en una relación. Estimar a los demás como superiores de uno mismo, servir, amar, perdonar. Entonces los varones también, el propósito es ser hechos a la semejanza. ¿Cómo es tu relación con otros, varón? Y nosotros nos relacionamos distinto que las mujeres, ¿eh? Eso es cierto. Los varones nos relacionamos distinto en el sentido que, por ejemplo, uno no está pendiente de detalles y de todo el sufrimiento emocional que puede tener otra persona como si lo tiene una mujer. Pero ¿cómo es tu relación? Por ejemplo, ¿sabes lo que es el sometimiento? De verdad, hermanos, les pregunto, ¿saben ustedes lo que es someterse unos a otros? ¿Saben ustedes lo que es la humildad, el servicio?
la paciencia, la misericordia. Porque si no lo sabemos, si no lo estamos viviendo. Hermanos varones, ¿cómo estamos? Adán, Dios lo creó y Dios le habló. ¿Y cómo estamos nosotros en cuanto a las instrucciones de Dios, que en este caso nos las ha dado en su palabra? ¿Cómo esperas guiar, liderar, si en las instrucciones de Dios ni te interesan a ti? Por eso es que las familias están como están. Hombres, qué precioso tener hombres en una iglesia que estén deseosos de conocer a Dios por medio de su palabra, de escucharla y de ponerla por obra. ¡Qué privilegio! Pero a muchos hombres no les interesa la palabra de Dios. Porque muchos hombres, al igual que mujeres, como en esta cultura, piensan que ser cristiano es obtener el beneficio de la salvación para que Dios me haga feliz. Pero realmente ellos no tienen interés en Dios y en su reino. Ellos tienen interés en que les vaya bien a ellos y a sus familias. Y cuentan con eso. Por eso cuando hay problemas, ahí pedimos oración y todo. Y no es que esté mal pedir oración, ojo, no se malinterprete. Pero no ves otro interés. Este debiera ser el tiempo, hermano, donde en las iglesias los varones debieran ser los más doctos de toda la historia, con tantos recursos que hay. ¿Amas la palabra de Dios? ¿La obedeces? ¿Cómo puedes guiar a una familia? ¿Cómo podemos esperar que, hermanos, podemos acá predicar de nuevo todas las doctrinas de la gracia, toda la confesión de fe? Podemos estudiar a Turretin, a Grudem, podemos dominar teología sistemática, pero sin estas cosas, ¿cómo estás, hermano, en cuanto a ser también lo otro que le dio a Dios a Adán, trabajador y responsable? Hermanos varones, y ojalá esto lo vean también los solteros, los varones solteros. ¿Qué piensas del matrimonio? A un soltero yo le preguntaría realmente, ¿estás listo para el matrimonio? ¿Estás listo para ser esposo? ¿Realmente estás listo? Porque es fácil querer tener una noviecita, una enamorada, pero en la Biblia no existe tal cosa, existe esposa. Una enamorada es algo que tú de pronto en algún momento pasa algo y se acabó. Pero en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia, tú me puedes voltear la Biblia de cabeza y tú no encuentras ese concepto, tú encuentras esposa. Entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo crees que se consigue esposa? ¿Quién le trajo la esposa a Adán? ¿Quién? eHarmony. ¿No fue en eHarmony que la encontró Adán? eHarmony era una página web que comenzó cristiana hace muchos años, cristianos conociendo cristianas y viceversa, y que después se vendió por buen billete y ya todo el mundo se metía ahí. Y creo ya nunca más, hace años que no escucho de esa página. No fue eHarmony, fue Dios. A los solteros yo le diría, ¿confías en que Dios te puede traer una esposa o lo quieres hacer a tu manera? ¿Te importa la voluntad de Dios para esto, que es tan serio como el matrimonio? ¿O solo tu propia opinión y atracción es suficiente para escoger pareja? De verdad, a un soltero hay que preguntarle, ¿te interesa la voluntad de Dios? ¿No te interesa? Ok. Yo como pastor, hermanos, a nadie le puedo decir, no me interesa decirle,
¿Tienes que casarte con esta persona o tienes que dejar a esta persona? El consejo es presentar la palabra de Dios y la persona decide. Yo he tenido varias veces consejería, hermanos. Una vez, un caso muy particular, alguien me pidió, me quería hablar del noviazgo. Me pidió, y dije, claro, ¿cómo no? Y entonces comenzamos me reuní con él. Y en la primera reunión lo que le pregunto es, y la persona es creyente, cree en Cristo igual que tú y tiene una afinidad en cuanto a la doctrina. Y me dijo, no. Y entonces en la siguiente, nos reunimos varias veces, yo le dejaba pasajes para que lea. Y al final, esa persona insistió en que yo voy a seguir en esa relación. Yo no me tengo ni por qué enojar ni frustrar y tengo que dormir igual en las noches. Puedo orar por esa persona, pero su respuesta me da a entender que no es creyente. Porque el creyente cree a lo que Dios dice. Y el Dios que dice no te unas en yugo desigual y te da 20,000 ejemplos en las Escrituras de lo que es el yugo desigual. Si tú no le crees a Él, ¿quién soy yo para imponerme? Y yo puedo seguir amando, apreciando a la persona, saludándole, pero... Entonces, la pregunta es, ¿crees, confías en Dios para esto? Entonces, hermanos, acá venimos, sobre todo para ya los que estamos casados, pero para los jóvenes, venimos a lo que se conoce como el dating, el enamoramiento, que practica esta cultura y que en Estados Unidos y en Occidente ahora ya es normal, desde hace mucho, desde cuando yo era joven. O sea, esto no es nuevo, ni es algo de esta última generación, pero es la manera no bíblica de escoger esposa, porque se basa en la atracción de uno hacia otro. Ahora, yo les hago esta pregunta con honestidad y lo voy a decir con amor, con paciencia. ¿Qué clase de atracción es la que hay entre un varón y una mujer? ¿Es atracción espiritual? Responda. Recuerde usted, la atracción que usted siente, ¿esa atracción es espiritual? Solo veo cabecitas moviéndose así. No, es una atracción física y en cierto grado emocional, porque no se conocen mucho. Porque es en el matrimonio donde realmente se van a conocer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en la atracción física que es tan fuerte? ¿Y la atracción física, hermanos, es un pecado? No es un pecado. Dios nos ha hecho así. Lo que tiene que es estar bajo el dominio de lo que Dios manda. Por eso el dating, el enamoramiento no es bíblico ni es espiritual, es físico, es emocional. Para eso Dios nos creó con esas hormonas. Y salvo muy pocas personas tienen lo que Cristo, nuestro Señor, habló como ser eunuco de nacimiento. Es decir, muy pocas personas jamás van a tener el interés de casarse. De verdad, y no está nada mal, no hay nada malo en ellos. Pero no es lo normal, no es la pauta. Ahora les hago otra pregunta, hermanos. En la atracción, en el enamoramiento, ¿cuál es el requisito? El requisito es que te guste la persona, por alguna razón. Pero el problema del dating, tal como se conoce y se practica en Estados Unidos y en América también latina, es que no importa no importa el consejo bíblico, ni el consejo de los padres, ni el consejo pastoral. Solo se busca la aceptación, la afirmación. ¿Qué otro problema tiene el dating, hermanos? En el dating hay un problema porque tenemos contacto físico y emocional con alguien que no es nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Y si no se llegan a casar? Ya uno se estuvo agarrando, quizás apretando, quizás dando besitos inocentes.
Y nosotros sabemos que esa atracción es realmente muy fuerte, que está diseñada para... La atracción física, hermanos, ¿está diseñada solo para quedar en un besito de buenas noches? No, ¿verdad? La atracción física, Dios nos ha diseñado para que llegue a una consumación, lo digo con prudencia. Y entonces, pero el punto es que estamos teniendo un contacto físico y emocional con alguien que no es el cónyuge. Por lo tanto, hermanos, significa que hoy día se autoriza en la iglesia desde hace mucho tener relación con otra o varias personas antes del cónyuge, como si ese fuera la manera de adivinar si esa persona es el esposo o es la esposa. Y no lo vemos como pecaminoso. En la iglesia condenamos las relaciones románticas extramatrimoniales, o sea, si están dos personas casadas, y yo voy a usar un ejemplo, la verdad, crudo, no voy a hacer menciones indebidas porque hay jóvenes, hay niños acá, pero un ejemplo crudo. Si usted me viera a mí en la calle, andando de la mano, o abrazado, o aún dando un beso tranquilo a una persona que no es mi esposa, ¿qué pensaría usted? Bueno, algunas hermanas quisieran matarme en ese momento, seguramente. ¿No? O sea, ¿qué dice la iglesia si ve a alguien casado o a una mujer casada con alguien en un contacto y en una actitud que no es su pareja? ¿Qué dice? ¿Está bien? Está mal. Entonces nosotros condenamos las relaciones románticas extramatrimoniales, pero no las prematrimoniales. O sea, parece que está permitido que yo tenga relación con alguien, porque no estoy casado, entonces yo sí puedo hacerlo. Pero si estoy casado ya no puedo hacerlo. Y en la Biblia nunca vemos eso. Ese es lo que pasa aquí, hermanos. Que condenamos de nuevo las relaciones románticas fuera del matrimonio, pero no las prematrimoniales. Y las prematrimoniales son tan pecaminosas como las extramatrimoniales, porque no es tu esposo, no es tu esposa. Por lo tanto, no te es lícito tener un tipo de contacto y de relación porque no es tu esposo. Por eso es que Dios, cuando llega el momento de casarse, ¿qué hay que hacer? Casarse. Cásense. Y en el matrimonio, miren, se pueden apapachar, pueden ir de la mano, pueden saltar en paracaídas juntos, pueden hacer lo que quieran. Pero en la Biblia todos notamos la seriedad que las Escrituras nos muestran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, justamente para llegar al matrimonio, y todos los que de nosotros hemos tenido una relación con alguien antes de casarse con la persona actual, todos nosotros cometimos pecado, inmoralidad. Por la gracia de Dios, eso se nos perdona, sobre todo si lo hicimos en ignorancia. Pero es terrible cuando la iglesia aprueba eso. O sea, si yo que ahora estoy casado con Janine, cualquier otra relación que yo tuve, que haya tenido antes, aún como inconverso, fue pecaminosa. Aún porque le estuve agarrando la mano, abrazando y cositas y teniendo una intimidad emocional con alguien que no era Yanina. No hay manera de cubrir eso, de maquillarlo y decirlo, ay, fue un error. Era pecado. Porque si no, hermanos, no hablemos de la fidelidad al esposo o a la esposa, porque es como parece que pudiéramos ser infieles antes y no después. Y ambas cosas. Consideremos el índice de divorcio actual. Toda la gente que se divorcia hoy en día. El romanticismo entra en Occidente, ese romanticismo popular
No hablo del romanticismo en el aspecto necesariamente filosófico, sino ese aspecto de que los deseos y las emociones son lo que determinan las decisiones. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy en día? En los no creyentes se espera porque es imposible que se casen con la verdadera perspectiva de amar. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de amar en 1 Corintios 13? El amor es, ¿qué más? Sufrido, benigno. Y de pronto dice, no busca lo suyo. Pero en el enamoramiento, ¿saben por qué uno se enamora? Porque uno encuentra a alguien que le hace, que a uno le agrada, que a uno le hace estar feliz. Pero el amor no es así. Y no quiere decir que en el matrimonio no puede haber atracción, sino que la raíz del matrimonio, fuera de Cristo, no está basado en el amor de Cristo, sino en alguien que me haga feliz a mí. Y el problema es que la otra persona también está esperando lo mismo. Entonces, hermanos, no hay una perspectiva de amar. Y ese amar dice, por ejemplo, una característica del amor es que dice, no hace nada indebido. Dentro de las muchas que da el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13. Entonces, ¿cómo no va a haber divorcio? Si a los años, si tú te casaste si alguien se casó por la belleza física de esa persona, algo puede pasar ahí que ya no es la misma persona. Y todos nosotros sabemos que la atracción no es algo, la atracción física y emocional no es algo santo de por sí. Si no, los no creyentes no se enamorarían, ¿verdad? O sea, no es algo espiritual en sí, es algo que se le concede al ser humano aún en su estado caído. Y por lo tanto la atracción se puede dar con una persona y con otra. Basar la relación en la atracción física es basarla en arena. Porque hoy día puedes sentirte atraído a una persona y mañana te puedes sentir atraído a otra, por la razón que sea. Y en el matrimonio muchas veces, cuando comienzan a ya venir los hijos y comienza a haber tantas presiones y a veces deudas y a veces situaciones, lo que hoy día se vende el matrimonio como un sueño donde yo voy a pasármela viajando a París y a Islas Griegas y a Dubái y en el matrimonio a veces no encontramos así. Y es curioso que los que viven así viajando y todo, ¿cuántos conoces así con un matrimonio estable? Muy pocos. Entonces, no casarse con la verdadera perspectiva de amor, de propósito, sino casarse basados en la atracción, en la apariencia física, en el beneficio personal, en ser agradado, es algo muy, muy delicado, muy egocéntrico. No quiere decir que uno no debe tener expectativas, pero las expectativas deben ser las correctas y en su debido orden. Ni qué decir, hermano, en el dating el potencial del pecado sexual es fuertísimo. Porque de nuevo, esos contactos no están dirigidos solo para hacer contactos, están dirigidos para llegar a algo. Y pedirle a un joven o una joven que se controle, hermanos, es bien difícil, ¿eh? Por eso, hermanos, los padres creyentes hacen muy bien ya cuando llega el tiempo, porque vamos a hablar entonces, ¿qué hago? Pastor, usted nos está dando palo, ¿y cómo hacemos? Pero una de las cosas es no permitir que su hijo o su hija, que ya está realmente en la correcta posición de casarse, esté a solas o viaje a solas. El potencial es peligrosísimo, por muy creyente que sea. Porque si usted no cree en eso, bueno, y le presentamos vidas como David o como Salomón, grandes hombres de Dios. ¿Saben qué pasa, hermanos, hoy día? Que
en esta cultura, la relación prematrimonial es tan normal como cuando en los días de David el tener 2 o más esposas era normal. Mi esposa varias veces hasta ahora me pregunta, pero ¿cómo es posible que alguien como el rey David haya tenido varias esposas? Y su hijo lo superó, ya sabemos, Salomón. Entonces yo le trato de explicar, ¿cómo es que Abraham pudo hacer lo que hizo? Y yo le digo, es que culturalmente, no es que esté bien, pero culturalmente era aceptable. Y entonces ellos eran hombres de Dios. Y de pronto tú o tus hijos o estos jóvenes son creyentes. Pero culturalmente hay prácticas y es como si uno no las viera. Y no necesariamente se va a perder la salvación. Pero sí también tenemos que considerar las consecuencias. ¿Qué consecuencia tuvo Abraham? ¿Qué consecuencias tuvo David y Salomón? Entonces, hermano, culturalmente ese es uno de los problemas. Vaya a una iglesia americana y hábleles de esto y para comenzar lo expulsan. Porque en las iglesias americanas se practica eso y en muchas de las hispanas también. ¿Cómo se lo quitamos de eso? Es algo cultural, es normal ya. No se quiere ver las escrituras que son tan claras. A veces decimos sola escritura, pero en algunas cosas no hay tal cosa como sola escritura. Hermanos, y la idea de que, pero hermanos, nosotros vemos que eso funciona, que sí hay parejas que están bien casadas, o sea que entonces cambiemos los principios bíblicos y la gracia de Dios, con su misericordia, por el pragmatismo. Si funciona, pero a la vez vemos que no funciona, hermanos. ¿Cuántos jóvenes nosotros conocemos que se casaron y las cosas no fueron? Se casaron de esa manera y las cosas no salieron como ellos esperaban. ¿Cómo conseguir entonces, hermanos, un cónyuge? ¿Cómo hizo Adán? Adán se dan cuenta que no hizo nada en sí. Dios se la trajo, pero sí, nosotros tenemos una participación. Es Dios de quien debemos depender para ello. Pero lo que podemos decir es, si tú eres alguien que quiere casarse, necesitas conocer a la persona. Primeramente, saber si es creyente. Conocerle como creyente, conocer su compromiso con Dios, su santidad, su entendimiento de Dios. Bueno, de nuevo, el varón es el que toma la iniciativa, y si un varón quiere servir a Cristo y amar a Dios y obedecer a Dios, va a buscar a una persona que complemente en esa área. Pero si el varón no tiene ese interés, cualquier guante le hace la medida. Por eso parte de quién eres tú primeramente ante Dios, y así vas a buscar una pareja. Conoce a esa persona en el contexto de la iglesia, como creyente, como hermano, como hermana. Ahí tú te vas a dar cuenta a lo largo del tiempo en qué cree, cuál es su temperamento, cuál es su actitud, su disposición. Puedes conoce sus relaciones con sus padres, con la iglesia, con sus pastores. Pero ha habido casos de personas que han conocido a alguien y de pronto han tenido esa convicción de que esa persona puede ser su esposo o su esposa. Y una vez escuché un buen testimonio donde lo que hizo el hermano, conoció a una joven y en pocas semanas él tuvo una convicción, obviamente hubo la atracción también, pero él se refrenó. Y lo que él hizo fue hablar con los pastores de esa joven. Y hablar, el pastor, mire, está ahora, se ha mudado ella a esta ciudad, ¿qué nos dice, qué nos cuenta? Habló con su pastor, su pastor habló con el otro pastor, y el testimonio que daba ya no solo el pastor, sino otros hermanos, porque tenían relación como iglesia, era un testimonio muy lindo de esa joven. Entonces es cierto, a veces uno no puede conocer a alguien necesariamente meses o años,
pero sí conocer a la persona es importante. ¿Cómo se lleva con su papá? ¿Cómo se lleva con su mamá? ¿Cómo se lleva con sus hermanos, con la iglesia? Entonces, el contexto para conocer a una persona es primeramente en la iglesia. Las referencias de otros son válidas. Por eso se le pide sobre todo al varón, pero también a la mujer, pero más al varón, que ejerza algo que Dios nos da, que se llama el dominio propio. Es decir, uno siente la atracción, el flechazo le dicen uno, ¿no? ¡Pum! La atracción, y la Biblia nos habla de dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Donde tú puedes sentir toda la atracción del mundo, pero con la ayuda de Dios estás controlándola, esa atracción, porque entre otras cosas necesitas esperar un tiempo, el tiempo apropiado. La pregunta es si tú estás listo. Y para que tú sepas si estás listo, ¿sabes quiénes te van a ayudar a discernir si están listos? Tus padres y tus pastores. Porque son tus padres los que saben si tú eres responsable, trabajador, si amas a Cristo, y los pastores también en cierta manera, si es que necesitas ayuda. Yo recuerdo en mi caso, hermanos, ya cuando se me iba a ir el tren, creo, y fue el pastor el que me dijo, oye, tú ven acá. Así me llamó y me dijo de buenas palabras. ¿No has pensado en casarte? Para mí el matrimonio era algo muy, muy difícil. Pero me encantó que en mi pastor tuviera ese amor de decirme, oye, Andrés, ya tienes 27 años. Y yo sabía que un día me iba a casar y quería en algún momento, yo realmente pensaba quizás a los 40 estaré listo. Y él fue el que me dijo, ve pensando, ¿no? en tener una esposa. Entonces, hermanos, el refrenar el tiempo, y yo recuerdo, hermanos, que ese dominio propio también permite que uno ver a las otras personas. De pronto tú sientes atracción por alguien y dices, ok, ¿será o no será? Entonces mira a esa persona, a ese varón y a esa mujer, ¿cómo es en el tiempo? Y puede ser que con el tiempo veas a alguien que tú dices hoy día, si es un buen candidato, una buena candidata, y de pronto con el tiempo tú ves que más bien le está prestando más atención a otra persona. ¿Qué vas a hacer? No vas a saltar de un puente. Dices, Señor. Uno no se tiene que desesperar, no se trata de... Hay que esperar para saber si es o no la persona. Y hasta que llegue el momento de la decisión. Y la decisión hacia tu pareja, varones, no es de tener una enamorada, es de tener una esposa. Cuando tú veas a una joven y tú ya estás listo y por la gracia de Dios, tú tienes que mirar a esa mujer, a esa joven, como tu esposa. O sea, no es una novia. Noviazgo es simplemente el tiempo de preparación para la ceremonia. Pero me refiero, tú tienes que, me voy a casar con esta persona. Me voy a casar con esta persona. No hay otra relación en las Escrituras. Por eso es que en la Biblia nosotros vemos lo que se conoce como el desposorio, que es lo que practicaba el pueblo de Dios, los judíos, el caso de José y María, que ellos ya estaban desposados, que era ya el acuerdo donde José María y sus familias dijeron, se van a casar, se ponía una fecha, aún en el desposorio se hacía una celebración y ya era como un matrimonio. Fíjense, se consideraba como un matrimonio ya, que todavía no se había consumado. Y llegaba la fecha ya donde ante los ancianos se juntaban, ¿no? Y ya era un matrimonio. Pero era un compromiso. Por eso cuando María sale encinta, concibió del Espíritu Santo, dice que José quiso dejarla. Y la palabra es la misma que se usa para divorcio. O sea que no estaban todavía casados al 100%, pero ya el desposorio era como un matrimonio.
Y hermanos, así como nosotros condenamos las relaciones románticas extramatrimoniales, pero no las prematrimoniales, lamentablemente la iglesia también condena el divorcio. Decimos, el divorcio es malo. Dios aborrece el divorcio, y es real, y es verdad. Pero nosotros no condenamos las rupturas prematrimoniales. O sea, un chico está con una chica y termina. Y no quiere decir que Dios no puede perdonar, pero no vemos el daño, no lo vemos como un divorcio. Lo vemos como, uy, qué pena, tan bien que se les veía. No vemos todo el daño emocional, psicológico que se hace en ello. No vemos el pecado. Yo les hago una pregunta, hermanos, no quiero una respuesta, ni traerles a la memoria pecados, ni cosas del pasado. Pero si usted tuvo un sentimiento, una atracción antes de su cónyuge, ¿cómo lo ve usted? Y rompió con esa persona. ¿Cuánto sufrimiento puede uno causarle a una persona? Y por la gracia de Dios, a veces a tropiezos uno va aprendiendo en cuanto a la voluntad de Dios. Ya cuando llegó el tiempo mío, hermano, y yo no les estoy diciendo esto a ustedes, esto es algo que yo comencé a aprender de Dios, de las Escrituras, y traté de implementarlo en mi vida, después de haber pecado yo también en esa área. Y cuando ya llegó el tiempo de pedirle a Yanina ser mi esposa, le dije, quiero hablar contigo de esto. A ella se le cayó el mundo, obviamente, pues no esperaba algo así. Pero yo que veía en ella, yo veía una joven que amaba a Cristo, una joven que era trabajadora, que buscaba la virtud, que buscaba cosas que yo admiraba porque yo buscaba a Cristo. Y cuando ya hablé con ella, le pedí permiso a su mamá para salir con Yani y hablarle, no para ir al cine o a la playa. Y yo lo que le dije a Yani, le dije, ya esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que yo tengo hacia ti. Y le dije, si alguno de nuestros padres se opone, o nuestros pastores, esto queda aquí. Eso sí fue bien claro. Si alguno de nuestros padres o pastores. Entonces nosotros hablamos y acá está la hermana Clarita. Nos fuimos a comer un helado, quizás ella recuerda. No fue para ganarla con el helado, por si acaso. Aunque quizás eso ayudó, no. Y le dije, Clarita, esta es mi intención con Yanina, este es nuestro deseo. Yanina primero fue la que me dijo que sí, porque no fue que su mamá me dijo, acá te la entrego, ¿no? Dame 20 camellos y 40 ovejas. O sea, primero tuvo que ser Yanina la que dijo, y ella le di varias semanas, o sea, no como le di, sino en el sentido que ella estuvo orando, etcétera, hasta que ella también tuvo la misma convicción. Y de ahí entonces fuimos con su mamá y la hermana nos dijo que sí, que estaba bien, que estaba muy bien con eso. Mi madre no estaba en la ciudad, estaba acá en Estados Unidos, la llamé y le dije, madre, mira, quiero compartirte esto. Y ella también estuvo de acuerdo. Ella estuvo de acuerdo. Por último, nuestros pastores, allá en Lima, donde estábamos, ellos estuvieron en completo acuerdo, estaban muy contentos. Y cuando llamamos al pastor, que había sido como un papá también, sobre todo para Yanina, aquí, el hombre en el teléfono saltaba de gozo, ¿no? Y su esposa y todos estaban contentos. Pero, hermanos, por eso, esto que se los estoy compartiendo, no es algo que, como Dios nos encontró, ya es así permanezcamos en Cristo, pero no hagamos un patrón antibíblico para otra generación. No hagamos un patrón bíblico y no elevemos la gracia de Dios al punto de que cualquier cosa es perdonada y no importa si hay más divorcio. Y si soy cristiano y me divorcio 3 veces, Dios me va a perdonar. Posiblemente sí. Esa parte del divorcio, hermanos, es una parte delicada. Es una parte bien delicada.
Pero no hagamos de la gracia un pretexto entonces para, bueno, no prestemos atención a la palabra. Y wow, que sí se va el tiempo. Pero terminemos en Jueces capítulo 13. Esto del dating, del enamoramiento no es nuevo. Lo vemos en las Escrituras cantidad de veces. Y particularmente en el caso de Sansón. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje, pero cuando el ángel de Jehová se le aparece a la esposa de Manoa, que es el papá de Sansón, le dio un anuncio. En el verso 4 le dice a la esposa, verso 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, Jueces 13:3, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Miren, hermanos, la fuerza de este pasaje, ¿saben cuál es? Decirle a las mujeres, si no fuera por mí, tú no darías a luz hijos. Porque a veces usted, hermana, y hay que tener cuidado, no estoy acusando a nadie, no quiero comer Maruchan el resto de la semana, no estoy acusando a nadie. Pero sí estoy diciendo que a veces ustedes dicen, ¡ah, mi hijo! Y más porque creció dentro de ustedes, lo sintieron y les dolió. Y se desvelaron y dicen, ¡mi hijo! ¿Pero es tu hijo? ¿Tú estás consciente de quién te dio esa capacidad de engendrar y dar a luz? Y es como que en ese pasaje Dios nos muestra a una mujer que no podía tener hijos y entonces el mismo ángel de Jehová, una pre-manifestación de Cristo, le dice, vas a concebir y me lo vas a consagrar. No le vas a afeitar, era un niño que desde su nacimiento tenía que ser nazareo, conforme al voto de los nazareos en el libro de Números capítulo 6. Pero qué precioso, hermanos, un niño con un destino así, donde dice en el verso 5, pues he aquí concebirás, darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Qué precioso destino, propósito de parte de Dios. Y así es con cada uno de nuestros hijos. No exactamente el mismo, de pronto su nombre no va a ser famoso, pero Dios tiene un propósito con cada hijo, ¿sí o no? Con cada hija, claro. Ahora, ella le cuenta al esposo, el esposo no es que no le crea, pero quiere estar seguro. Y él ora a Dios en el verso 8, en el verso 9 Dios le responde, o sea, oye la voz de Manoa y el ángel de Dios vuelve otra vez a la mujer estando en el campo. Ella corre, lo llama Manoa. Y en el verso 12 dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo? Fíjense esta pregunta tan linda. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y ahí el ángel le dice lo mismo que le había dicho a la mujer, que va a ser nazareo desde la juventud, no podía tocar cosa mortecina, no podía beber vino ni sidra, ni siquiera ni comer cosa inmunda, etcétera, etcétera. Verso 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Ese nombre Sansón significa, algunos lo traducen como un pequeño sol, ¿no? Y tenemos que entender esto, hermano, era un tiempo de oscuridad. Estamos en el libro de los Jueces, un tiempo de apostasía. Y ella posiblemente con ese nombre, no sé, si ella vio en ese hijo la posibilidad de que Dios, digamos, nos alumbre, traiga liberación. No lo sé, pero eso es lo que significa ese nombre. El niño creció y miren ahora, Jehová, ¿qué? Lo bendijo, igual que a nuestros hijos, que a los hijos de los creyentes, que son bendecidos por Dios, sobre todo por tener padres creyentes. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Tremendo. Hasta Dios ya lo había comenzado a usar.
Pero ahora ya en el verso 14 dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Él era de la tribu de Dan. La tribu de Dan estaba junta al norte, al noroeste de la tribu de Judá. Pero tanto Judá como Dan en ese tiempo eran la frontera, estaban al borde de la franja inferior hacia el Mediterráneo, es el mar, que estaba llena de los filisteos, los paganos, los no creyentes. Él baja a Timnat. Timnat es una ciudad de Judá. Y en Judá ve a esta mujer que es filistea. Vean que como una mezcla ahí. Había una convivencia. ¿Ok? No quiero alegorizar ni entrar en nada, pero definitivamente había una convivencia entre el pueblo de Israel y estos paganos que eran, hermanos, eran de los peores, porque las creencias, las prácticas de ellos eran terribles. En este contexto ustedes saben que ellos adoraban al dios Dagón, era su dios principal. Digo, en el contexto de Sansón. Pero él vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió, quiere decir que subió de nuevo a Dan, lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora miren esto: os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. En Sansón, ¿qué vemos? Se hace ese énfasis, dice que él vio. ¿Qué le atrajo de esa mujer? Las filisteas, como mujeres de la antigüedad, no crean que, hermanas, ustedes son las primeras que comienzan a maquillarse. Yo recuerdo haber visto un documental donde se han encontrado todo lo que ellos usaban para la belleza, al estilo de ellos de esa época. Pero algo vio con los ojos y él dijo: eso le atrajo. No era del pueblo de Israel. Y fíjense que la actitud de Sansón, porque dice, te ruego, fue donde sus padres dicen: les ruego que me la toméis por mujer. Parece que vemos ahí algo de respeto, pero a la vez también hay algo de presión, de demanda. Hay presión ahí. Tómamela, porque ella me agrada. Entonces, ¿cuántas veces los padres tendremos una situación parecida, donde un hijo, una hija, se dan cuenta lo mismo? En vez de pedir y preguntar por la voluntad de Dios, aparentemente hay como un sometimiento, respeto, pero no, en el fondo hay una demanda. Ella me agrada, no importa si no es de Israel. Sus padres le dicen: en Israel hay muchas mujeres. Hermanos, cuando un joven se enamora de una joven que no es creyente, uno dice: bueno, él mismo parece que no es creyente. Porque en las iglesias, hermanos, hay más mujeres que hombres. Hay más damas que hombres. Ahora, él logra la aprobación de sus padres. En el verso 5 se dice algo muy interesante: su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. No quiere decir que esto era la voluntad de Dios, sino que Dios iba a usar la incontinencia de Sansón para vengarse, para traer juicio sobre los filisteos. Verso 5: de Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Hermanos, a pesar del error de Sansón en su entendimiento del matrimonio y con quién debía casarse, Dios está obrando con él. Y a veces ahí está la confusión, porque decimos: yo puedo hacer esto y Dios todavía está conmigo. O sea, confundimos que no sé qué esperamos, que cada vez que nos equivoquemos Dios nos lance un rayo.
Su misericordia es grande. Dios todavía obra en él. Lo mata este león. Verso 7, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. ¿Y cómo le agradó primeramente? Fue por la vista. No podemos decir que le agradó a ella por su piedad, ella era de los filisteos. A saber si tenía ojos de algún tipo, yo no sé. Habiendo tantas mujeres en Israel, él se enamora de una que no es creyente. Verso 8, ya estamos terminando. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándola en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Hermanos, acá vemos cómo Sansón comienza a tener en poco la consagración que Dios le mandaba. Porque agarra miel del cuerpo que había crecido en el cuerpo muerto de un león, y a él como nazareo le estaba prohibido tocar cosa muerta o inmunda. Oh, pero la miel es rica, es deliciosa. Y en ese tiempo no habían heladerías, no había un Alpine Bakery o quien sea. ¿Cómo se llama una pastelería mexicana buena? No había la Suprema, no había. La miel era entre los mejores dulces que había. Y él agarra la miel y comienza a llevársela. ¿Y saben qué me da pena? Que él le hace comer lo mismo a sus padres. ¿Cómo? Sin decirle los detalles. Porque ahí vemos el carácter de un hijo cuando le presenta a los padres algo que parece que es dulce y bueno, pero en el fondo hay ciertos detalles que los hijos esconden. Qué triste este caso de Sansón. No estoy diciendo que es el caso de todos, ¿no? Pero Sansón viene en el verso 10 donde su padre estaba y ahí hizo un banquete como solían hacer los jóvenes. Ese banquete que hace él ahí es el desposorio. El tiempo ya nos ganó. Sigan leyéndolo en su casa, el capítulo 14, parte del 15. Él ya estaba casado en ese aspecto, formalmente. No se había consumado el matrimonio. Y en esa fiesta él cae en el error tan terrible de proponer un enigma a los filisteos porque él quiere obtener vestidos de lino para él. 30 vestidos de lino. Y la manera que ven los filisteos de darle respuesta es presionando a su esposa, que no estaba consumado, pero ya era el desposorio, ya era su esposa formalmente. Y ella le lloró hasta que él le dijo la verdad. Y entonces los filisteos le respondieron y él se dio cuenta que había sido por presionar a su esposa. Y sin embargo el Espíritu de Dios al final del capítulo 14 viene sobre él, pero él hace algo con la fuerza que le da Dios. ¿Saben qué hace lo que él hace? Mata 30 hombres. Esta es una de las partes más difíciles de entender en cuanto a la paciencia, la gracia y cómo Dios puede usar a alguien a pesar que su camino, su intención y su temperamento no es santo, no ha sido santificado. Él se enamoró de una joven que no le correspondía, un hombre de Dios. Su existencia se la debía a Dios. Pero él procedió indebidamente. Y no fue la primera vez. Lean el resto de la historia de Sansón. Y después se ve que era un hombre muy pasional. Después va con donde una mujer que ya comete inmoralidad más grave. Al final termina ¿con quién? Con Dalila. Y fueron felices para siempre. Esos pasajes de la Escritura están para nuestra enseñanza. Honremos a Dios en su palabra.
por lo bueno que es Él, por su cuidado que tiene con nosotros. Dios no quiere, hermanos. Si alguien aquí al final de este mensaje dice, ay, pero Dios, ¿qué? Estamos como cuando el Señor habló del matrimonio y ellos dijeron, mejor no nos casemos, conviene no casarse. ¿Por qué pensamos mal de Dios en lo que Él nos aconseja? ¿Por qué pensamos que es limitante? ¿Por qué arrastraremos el pensamiento de Eva que pensó mal de Dios? Y de Adán mismo, porque cuando ellos oyeron la voz de Dios, en lugar de decir, estoy aquí, perdóname, se escondieron, como si Dios los fuera a eliminar. ¿Por qué no pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros? Les invito a poner en pie.